Hola a todos, hoy me estreno con un formato nuevo que no suelo hacer, es la primera vez. Es una review de un libro y además, como veis, pues una review en vídeo. Pero bueno, creo que la ocasión lo merece porque es para hablaros de este nuevo libro que acaba de sacar. De hecho, aún no ha salido a la venta, saldrá en unos días, el lunes 9 de noviembre, Satori Ediciones. Y bueno, creo que la ocasión lo merecía porque es un libro bastante especial y que creo que va a funcionar muy bien. Y como bueno, es un tema por el que muchas veces me preguntan, pues he pensado que estaría bien hacer una review y así cuando me pregunten directamente remitir a la gente aquí. Es un libro además que yo le tenía ya muchas ganas, estaba esperando a que saliera, sabía ya hace unos meses que salía. Y bueno, y lo sabía porque hace unos meses hablando con los amigos de Satori, de la editorial, pues bueno, estábamos pensando en futuros proyectos, en cosas que hacer a medias, dijésemos, ¿no? Entre ellos y yo. Y una de las cosas que yo les propuse como idea que tenía por ahí rondando desde hacía tiempo era hacer un pequeño manual de historia japonesa que cubriera toda la historia japonesa, no un formato como este, sino algo mucho más breve, mucho más sencillo, menos ambicioso. Y fue entonces cuando me dijeron, no, es una buena idea, pero es que tenemos a punto de salir este otro libro y entonces me explicaron un poco pues en qué consistía, cómo se había hecho, sobre los autores, un poquito cómo iba a ser, cuáles eran las intenciones, ¿no? Con este libro y la verdad es que me pareció una idea genial. Sí, yo me quedé un poco con las ganas de hacer ese pequeño manual, pero bueno, luego estuvimos hablando y encontramos otro proyecto muy interesante en el que estoy ya trabajando, pero eso es otra historia. Eh, y nada, entonces, pues eso, estaba ya pendiente yo a ver de cuándo salía este libro y le tenía bastantes ganas y el otro día me lo enviaron, por lo cual muchas gracias de nuevo a Satori porque la verdad me tienen un poco mimado y me suelen enviar libros que van sacando cuando creen que me pueden interesar, porque junto con este me enviaron, por cierto, también este otro, este sí que está ya a la venta desde hace poco tiempo, y bueno, aún no le he podido echar un vistazo, pero la verdad que tiene muy buena pinta y creo además que es un complemento genial, o que puede leerse de forma complementaria al mío. Hoy no he venido a hablar de mi libro, pero bueno, ya había que sacarlo. Porque bueno, este es un libro de historia y este es un libro más con historias, por lo que he visto son como crónicas de hechos individuales y la verdad que muy interesante y explicado de una forma, por lo que he visto, muy amena. Pero bueno, ya decía, hoy no vengo a hablar de mi libro, aunque pues ya que estamos, os recuerdo que salió la edición en inglés hace poco tiempo, justo antes de verano. Pero bueno, dejamos estos aparte. Hoy es que tengo aquí mucho trajín de libros, ya veréis. Y vamos un poquito con este. Y bueno, si entramos ya a hablar del libro en sí, antes de hablar del contenido, lo primero es hablar del continente, del libro como objeto. Lo primero que sorprende, bueno, es su volumen. Ya veis que no es para nada un librito, sino que tiene unas 500 y pocas páginas, unas 520 páginas, así que un tocho considerable. Bueno, luego la edición, pues bueno, a lo que nos tienen acostumbrados en Satori, una edición con un muy buen papel, este en especial, ahora lo veréis, porque lo primero que sorprende cuando echas un vistazo es la cantidad de ilustraciones que tiene a todo color. Y, bueno, hablamos de fotografías, de mapas, de esquemas. Así que visualmente, nada más tenerlo en las manos, ya aprecias la calidad del libro en sí. Y además, es algo que me tiene bastante sorprendido, el precio de venta, si no estoy equivocado, son 30 euros, con lo cual me parece que Satori o los autores están ganando poco porque realmente imprimir todo esto es bastante caro. Tranquilamente, dadas las características del libro, este libro, si a mí me lo hubieras puesto encima de la mesa y me hubieras preguntado el precio, yo creo que lo mínimo que habría dicho son 40 euros, 40-45 euros tranquilamente. Y en cambio vale 30, con lo cual, bueno, yo ahí lo que veo y entiendo es la intención de que este libro llegue a toda la gente posible y que se convierta un poco en el estándar, ¿no? En el manual de historia japonesa un poco estándar, que bueno, luego tocaremos ese tema, pero realmente lo veo muy buena idea porque ahora mismo no teníamos, hasta la salida de este libro por lo menos, no teníamos un manual estándar, ¿no? Pero después hablaremos de esto.
Después, bueno, ¿qué más sabemos solo con tener el libro delante? Pues obviamente el título, que aunque es, ya lo veis aquí, Japón en su historia, luego tiene un pequeño subtítulo muy, muy aclarador, que es de los primeros pobladores a la era Arewa, o sea, del principio de todo a ahora mismo, ¿no? Con lo cual ya vemos la intención de que sea un manual completo de toda la historia japonesa. Después, bueno, lo siguiente pues es lógicamente ver el nombre de los autores, Andrés Pérez Riobó y Gonzalo San Emeterio Cabañes. Y bueno, lo que nos pone un poco aquí para dar un poquito de información biográfica sobre ellos, yo la verdad es que no los conozco en persona, así que al final los nombres pues nos vamos conociendo todos. Primero sobre Andrés Pérez Riobó, que por lo que he visto, aunque es un libro que pone que está escrito y revisado completamente por los dos, pues bueno, cada uno de ellos se ha repartido un poco determinadas áreas y quizá Andrés Pérez Riobó tiene más peso en cuanto a contenido. Lo que sabemos de él, que nos dice aquí el propio libro, es nació en Vigo en 1980, se licenció en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y cursó estudios de posgrado en la la Universidad de Barcelona. En 2012 alcanzó el grado de doctor por la Universidad Ritsumeikan de Japón. Desde el 2008 reside en Kioto, antigua capital de Japón, donde trabaja como profesor en la Facultad de Estudios Globales y Regionales de la Universidad de Doshisha. Su campo de especialización es la historia de Japón, con particular interés en las interacciones entre Japón y Europa. Mira, otro como yo. Es autor, junto con Chiyo Chida, del libro Yokai, Monstruos y Fantasmas en Japón, publicado en esta misma editorial, que tiene ya unos años este libro. Y después tenemos a Gonzalo San Emeterio Cabañes, nació en Ferrol, también en el 80, también gallego, también en el 80. Se licenció en estudios japoneses por la Universidad Autónoma de Madrid. Después de un máster en la Universidad de Osaka, se doctoró en la misma universidad en 2015, especializándose en lengua y cultura japonesas. Tras una etapa en el Departamento de Historia de la Universidad de Zúrich, actualmente trabaja como profesor visitante en el Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus principales campos de investigación son la cultura literaria del periodo Edo y el desarrollo del colonialismo japonés a finales del siglo XIX. Ha publicado Shimabaraki, una crónica de la rebelión de Shimabara, así como la edición japonesa comentada de varios compendios históricos y templos y santuarios. Así que pues vemos que son unos autores jóvenes pero con mucha experiencia, así que bueno, eso también nos da un poco una garantía de calidad si no te bastaba con la garantía que te da el hecho de que lo haya publicado Satori. En cuanto al contenido, que al final es lo más importante, pues vamos a echarle un vistazo. Lo primero, pues bueno, mirar lógicamente el índice, y entonces ya vemos aquí que en el índice, bueno, lo han separado como por unos grandes temas, unas grandes partes. Vemos aquí los albores de la civilización japonesa, la edad clásica, el gobierno de la clase militar y la edad contemporánea. Yo suelo ser más partidario de, en el índice, dejarme más claro de qué época estás hablando concretamente, ¿no? O ya sea por nombres de periodos, pues el periodo Heian, o un poco por fechas, ¿no? Estos títulos son más atractivos, dijésemos, son un poco más literarios que poner sencillamente el periodo Heian, ¿no? El periodo Kamakura. Pero bueno, yo creo que siempre es más claro de la otra forma, pero bueno, al fin y al cabo estos son gustos. Lo principal que vemos en el índice, pues bueno, es lo que nos prometía ya el título, que es que empezamos desde las primeras sociedades, es decir, desde el principio de la llegada de los primeros pobladores a Japón, así nos vamos hasta el final, pues la edad contemporánea, tenemos de imperio militar a potencia industrial y cultural. Y realmente aquí ya he estado echando un vistazo y realmente llega hasta prácticamente nuestros días. Así que lo cubre un poco todo. Y además, si miramos los números de la paginación, pues vemos que más o menos todo tiene un mismo peso, ¿no? Una misma importancia en cuanto a duración. Digo esto porque, bueno, luego comentaremos algún otro caso de algún otro libro que se supone que cubre toda la historia japonesa, pero que solo echando un vistazo al índice ya ves que la cubre toda, pero de manera muy, muy desigual. Y en cambio este, pues la verdad es que lo cumple, al menos mirando la paginación, cumple con lo que nos ha prometido. Y luego, bueno, aparte de estos 12 capítulos que cubren lo que es la historia, que al final es de lo que hablamos, pues bueno, tenemos antes un prefacio o prólogo, unos mapas generales de Japón, aparte de los que luego nos van viniendo a lo largo del recorrido del libro. Y al final, después del último capítulo, pues tenemos toda una serie de apéndices
con un cuadro cronológico de toda la historia japonesa y luego una serie de tablas, como la tabla de las eras que se van mencionando en el texto, una lista de emperadores, que es algo que está bastante bien tenerlo para irte situando, una lista también muy interesante de primeros ministros desde la formación de gobiernos de gabinete, es decir, desde Meiji, nota bibliográfica, índice alfabético, que en un libro de estas características, de este tamaño, de esta longitud, pues es muy útil porque, bueno, al final estos libros normalmente lo que haces es trabajar con ellos y buscar un dato que te hace falta en ese momento, y entonces es mucho mejor si estás buscando información de Minamoto Yoritomo, pues buscar su nombre en el índice e ir directamente a esas páginas que necesitas. Por lo demás, pues bueno, ya veis un poco la gran cantidad de ilustraciones, fotos, mapas, etcétera, que tiene. Y después, bueno, si hablamos ya de contenido, no puramente formal, sino entrando ya a analizar un poco lo que se habla, a ver, lógicamente lo tengo desde hace 2 días, con lo cual no me lo he podido mirar en profundidad, obviamente no lo he podido leer, aunque yo de todas formas estos libros, o sea, tampoco me lo voy a leer, estos libros no los leo de principio a final, esto es algo que ya hice hace muchos años con algunos manuales de historia japonesa, pero una vez que ya conoces un poco la historia no tiene mucho sentido. Lo que haces al final, al menos en mi caso, es ir en estos libros a buscar datos concretos que te hacen falta. Pero bueno, por lo que he podido ver sobre el enfoque que le han querido dar los autores, es un enfoque moderno, actual, muy alejado de algunos otros casos que veremos ahora. Y además me ha gustado mucho que te lo dejan clarísimo desde la primera página, porque vamos a echar un vistazo a lo que te ponen. Os lo voy a leer, va a ser un poco quizá pesado, pero creo que es muy interesante para entender por dónde van un poco los tiros del enfoque de este libro. Así que echamos un vistazo a la primera página del prefacio. Y la voy a leer más o menos entera, así que perdonadme si se hace un poco pesado, si no, pues quien no le interese adelantáis un poquito el vídeo. Lo primero que nos pone es: esta obra trata de explicar de manera coherente la historia de Japón, un país cuyas crónicas antiguas señalan que fue fundado hace casi 2700 años por el emperador Jinmo. Nosotros nos hemos retrotraído aún más, comenzando la narración en el mismo momento de la llegada de los Homo sapiens al archipiélago hace unos 40.000 años y concluyéndola en la presente era Aregua, que empezó el año pasado, 2019. Dentro de tan vasto marco cronológico nos hemos dejado en el tintero gran cantidad de información que los lectores tendrán que buscar en otras obras. Lógico y comprensible. Pero creemos haber incluido también muchos contenidos que hasta ahora no se habían recogido en manuales parecidos a este. Esto es especialmente interesante. Continúa. Aunque no podemos presumir de originalidad, lógico, esa es la historia de Japón, es lo que es. Si fuera muy original sería que te están inventando cosas. Hemos tratado de hacer algo diferente, escribiendo una historia basada en los últimos estudios de los investigadores japoneses, genial, usando un punto de vista interno para alejarnos de prejuicios eurocéntricos que se han fijado en aquellos estereotipos y tópicos que le han dado a Japón una fama de fascinante, peculiar, incomprensible y diferente. Me parece el enfoque correcto y perfecto, y el que intento yo también aplicar en mis trabajos. Estos calificativos son subjetivos y solo muestran la forma en que los occidentales han preferido mantener un conocimiento superficial de dicho país para no romper el hechizo. Chapó. Sin embargo, la historia bien puede ofrecernos las claves para desentrañar sus misterios. La ventaja al fijarnos en lo que han escrito los propios historiadores japoneses es que ellos no ven ninguna anomalía de partida en su país, mientras que los occidentales, desde la llegada de los ibéricos en el siglo XVI, han visto en Japón un espejo invertido de ellos mismos y su sociedad, un mundo al revés. Para más en este sentido, echar un vistazo a lo que escribía Louis Freud, por ejemplo. Pero ¿quién es el que está al revés y quién el que está al derecho? Ciertamente esta pregunta está mal planteada. Cada sociedad ha ofrecido respuestas diversas a los estímulos que ha recibido, sin que se pueda aceptar que hay un camino correcto y otros que no lo son tanto. Claro que Japón es único, pero solo porque no hay dos países iguales. En fin, continúa un poquito en este sentido antes de hablar de otros temas ya en el prefacio, pero me parece un inicio de libro excelente. Realmente hacía mucha falta que hubiera gente trabajando en la historia de Japón en este sentido. Puedo decir que hubiéramos gente porque es el mismo enfoque que intento yo dar, y no solo yo, más investigadores un poco más de última hornada, podríamos decir, porque sí que es verdad que todo el tratamiento de todo lo japonés, y ya no solo la historia, si nos vamos a la historia del arte o incluso al pensamiento, encontraríamos lo mismo. Nos encontramos con, sobre todo escrito en castellano,
por nuestra academia y por nuestra divulgación, nos encontramos con esa visión exotizante de Japón, de todo es extraño y todo es místico y todo es milenario y todo este enfoque orientalista que habría que superar y que por suerte se está superando. Así que bueno, como os decía, no he podido todavía consultarlo muy en profundidad. Lo que sí que he tenido tiempo para hacer ha sido echar un vistazo a algunos temas en concreto. Entonces he hecho un poco la prueba mirando por un lado un tema que estoy trabajando mucho últimamente para un proyecto que tengo a medias. Entonces, como estoy leyendo muchas cosas sobre ese tema, pues he hecho también un vistazo a este libro cuando habla de ese tema. Y también he mirado toda la parte del contacto entre Japón y Europa siglos XVI y XVII, que es un poco mi principal tema de investigación, pues para ver un poco también el nivel, y la verdad es que lo he encontrado perfecto. No es un libro, repito, no es un libro académico específico que yo vaya a utilizar para referencias y demás, pero es que no es esa la intención de este libro. Este libro es un manual de toda la historia japonesa y como tal, realmente, y a falta de poderlo estudiar un poquito más a fondo, realmente lo recomiendo mucho. Y eso nos lleva a otro tema que quería comentar, que es otro de los motivos por los que yo tenía muchas ganas de que saliera este libro, y es que, bueno, dedicándome como me dedico a la historia japonesa, pues muchas veces, tanto alumnos en las clases como, bueno, gente en redes sociales, por ejemplo, me suelen hacer muchas veces la misma pregunta, que es ¿qué libro me podría comprar para tener un poco, pues es una introducción a la historia japonesa? Es un tema que me interesa, pero quiero ver a ver cuáles son los libros que mejor me pueden permitir eso, adentrarme, ¿no? Una introducción en la historia japonesa, nada de temas específicos, sino tener una visión global. Entonces, bueno, hasta ahora, como es una pregunta que llevo mucho tiempo respondiendo, pues al final como que te aprendes ya una respuesta un poco de carrerilla y ya la sueltas, y entonces hay unos libros que recomendaba, pero realmente nunca he podido recomendar un único libro y sentirme un poco satisfecho con la respuesta que había dado, porque es que realmente en castellano, porque normalmente cuando me lo preguntan la mayoría de veces es refiriéndose a un libro en castellano, en inglés es otro tema y hay más opciones. Pues eso, en castellano nunca ha habido un único libro que pudiera recomendar y decir este es el que tienes que comprarte o tienes que leer, porque siempre tenía que matizar, bueno, pero ¿qué etapas te interesan más o qué enfoque te interesa más? Porque no había ninguno que me dejara un poco satisfecho al completo. Entonces, por ejemplo, el que más he recomendado yo creo siempre ha sido En breve historia de Japón de Miki Sohane, editado por Alianza Editorial. El principal motivo por el que siempre lo he recomendado, bueno, por un lado, y tal y como dice el título, es breve. Normalmente pues mucha gente lo que quiere es echar un vistacillo, ¿no? Y con esto quizá pueden tener suficiente, pero el problema que tiene este libro tiene muchas ventajas, ¿eh? Pero el problema que tiene no es que sea breve, eso puede estar bien. El problema que tiene es que está muy mal equilibrado. Se supone que cubre toda la historia de Japón, que va desde el principio también hasta, bueno, este no llega lógicamente hasta la era Arewa, porque es un libro que tiene ya unos años, llega hasta la actualidad, podríamos decir. Pero es que solo echando un vistazo a lo que ocupa cada capítulo, lo que ocupa cada parte, pues ya ves que está claramente descompensado. Habla mucho y muy bien sobre todo lo que es periodo Edo y sobre todo Meiji, Showa y demás, es decir, la etapa moderna o moderna temprana, hablando de Edo, hasta la etapa contemporánea, pero todo lo que va antes de eso, la verdad es que lo pasa de una forma muy, muy rápida. Con lo cual, dependiendo de qué temas te interesen a ti más, quizás si lo que más te interesa es Meiji, pues te va a ir muy bien, aunque en ese caso hay libros específicos de Meiji. Pero si estás buscando temas más antiguos, pues este no es tu libro, no es tu libro para nada. Aunque repito, es un muy buen libro y lo recomiendo mucho con estas matizaciones, porque por ejemplo me gusta mucho el enfoque que hace, que en muchos temas también te habla de aspectos más sociales o incluso de género, algo que no aparece en la mayoría de manuales de este tipo. Pero bueno, ya digo, ese es el que solía recomendar primero, pero sin quedarme satisfecho al 100%. Otro que muchas veces también recomiendo es El Imperio Japonés de John Whitney Hall. Este es del siglo XXI, el anterior, no sé si lo he dicho, era de Alianza. Es un muy buen libro y es sobre todo muy, muy buen académico, John Whitney Hall.
uno de los grandes de otra generación, podríamos decir. Pero es que lo que pasa es eso, que es un libro que tiene ya unos años y hay muchas cosas que se han quedado quizá un poco desfasadas y también el tono es más un libro, aunque realmente podríamos decir de divulgación por el hecho de ser un manual que cubre toda la historia, el tono es quizá demasiado académico para un público general y se puede hacer, entre que es un poquito antiguo y un poquito académico, se puede hacer en ciertos momentos un poco pesado. Luego hay otro que a veces también recomiendo que está muy bien, pero que también tiene sus matices, que es este, Japón, evolución histórica de un pueblo hasta 1650, pero ahí lo tenéis, por lo menos este te lo dice en el título, hasta 1650. Este es de Agustín Kondo, editado por Nerea. Es también un libro que está muy bien, pero bueno, llega hasta ahí, hasta 1650, con lo cual quizá entre este y el de Miki Sohane pues podríamos hacer una especie de Frankenstein que lo cubriera todo bien, pero bueno, es otra opción. Y luego el último que suelo recomendar a menudo es este, la historia de Japón, de la editorial Wok. Este es de varios autores, está Oriol Junqueras, Dani Madrid, Guillermo Martínez Taberner y Pau Pitarch, que es un manual de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC. Y bueno, dijésemos que el enfoque o la intención es parecido al de Japón en su historia, puesto que está pensado como un manual que cubra toda la historia japonesa. Y en ese sentido, pues sí, lo hace, recoge toda la historia. Si miramos el índice, vemos que incluso al principio de todo, antes de entrar en la prehistoria, recoge el otro, entre comillas, el otro origen de Japón, es decir, el origen mitológico, lo cual está muy bien, toda la mitología sintoísta. Después ya entramos en temas de prehistoria y llegaríamos, finalmente vemos aquí que lo último de lo que habla es del legado político de Koizumi, con lo cual, pues bueno, llegamos prácticamente casi al siglo XXI. Y bueno, está muy bien, es un libro que además también recomiendo muchas veces, porque a veces me preguntan ya no por un libro en castellano, sino a veces por un libro en catalán, y este también tiene versión en catalán. Yo tengo la versión en castellano porque es la que me regalaron, no recuerdo si la editorial o creo que uno de los autores, perdón por la memoria, gracias en todo caso. Y es un libro que está muy bien, pero bueno, aunque la intención es parecida a la del libro del que estamos hablando, pues bueno, ya solo la extensión es diferente. Y también a nivel gráfico también recoge algunas imágenes, pero bueno, es un formato muy distinto al que estamos hablando. Pero este lo suelo recomendar bastante. Y luego, claro, si hablamos de en inglés, pues en inglés tenemos muchas más opciones. Aquí no voy a entrar, pero bueno, otros manuales que he ido utilizando a lo largo de los años. Ya no utilizo manuales, pero bueno, sí que los he utilizado muchas veces para algunos datos y puede ir muy bien a veces para tener un vistazo general sobre un tema y después abordarlo ya con libros mucho más específicos. Pero bueno, por enseñaros algunos de los que tengo por aquí en formato físico, porque luego en digital también tengo otros. El Japan, Its History and Culture de Morton y Olenek. Este, como ya lo dice el título, Historia y Cultura, con lo cual también entra mucho en el apartado de cultura. Este también, de hecho se llama Japanese Culture, de Paul Barley, es un autor que me gusta bastante. Y luego ya de historia, sin entrar tanto en temas de cultura, pues tenemos el A History of Japan de Henshall, un libro que utilicé mucho durante una buena época, y el A Short History of Japan de Curtis Andresen. Todos ellos son buenos libros y después, lógicamente, también recomiendo siempre, para quien no tenga problema con el inglés, claro, recomiendo siempre también echar un vistazo al The Cambridge History of Japan. Este no lo tengo en físico porque son 6 volumenazos y además bastante caro, o sea, precio académico, podríamos decir, y lo tengo en digital. Pero bueno, es un concepto diferente. El Cambridge History of Japan lo cubre todo, pero entra siempre en aspectos mucho más específicos, son artículos de diferentes autores, es un concepto muy distinto. Así que bueno, pues estoy muy contento de que a partir de ahora creo, y a falta de echarle un vistazo más en profundidad, pero la verdad que cuando un libro es bueno se ve y cuando es malo también se ve rápidamente, y este creo que es un muy buen libro. Me ha parecido ya todo lo que he podido ver me ha parecido más que correcto, así que yo creo que a partir de ahora cuando me recomienden un manual
de historia japonesa que lo cubra todo, pues este va a ser el que recomiende. De hecho, en mi web, historiajaponesa.com, hay un apartado de bibliografía donde pongo un poco un montón de libros, tanto en castellano como en inglés, que hagan esto un poco, cubrir toda la historia, porque luego en cada artículo ya pongo bibliografía específica de lo que he hablado. Y bueno, después de mirármelo un poquito más, lo voy a incorporar a ese listado y de hecho lo voy a poner de forma destacada seguramente. Así que si lo que buscabais era una recomendación, yo al menos os lo recomiendo como esto, como manual que cubre toda la historia japonesa. Y eso es un poco todo lo que de lo que os quería hablar hoy. Y además estoy seguro de que va a ser un libro que va a funcionar muy bien. Por lo que he ido viendo en redes hay bastantes expectativas, ¿no? Hay bastante gente esperando a que el lunes que viene salga a la venta. Entonces, bueno, estoy seguro de que no os va a defraudar. Y de nuevo agradecer a Satori que me haya enviado este volumen al que le tengo que hacer ya un hueco por aquí en mi biblioteca. Así que bueno, me he enrollado ya bastante porque me suele pasar que tengo pensado hablar 5 minutos y hablo 20, lo saben mis alumnos. Pero bueno, me ha parecido interesante que pudiéramos charlar un poquito acerca de este libro y no lo sé, quizá en el futuro pues haga alguna review más de algún otro libro que crea que puede ser interesante. Así que nada, nos vamos viendo como siempre a través de mi web, a través de Twitter, clases, conferencias, charlas, allá donde me veáis que asomo. Así que nada, que vaya muy bien y cuidaos mucho.